siempre ha sido lento el lluvia, ¿cierto? ¿O no, Graciela? Ahí llegó. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 23. Allí vamos a estar compartiendo un pequeño mensaje. El enfoque sobre todo es para aquellos que todavía no han dado un paso, todavía no han tomado la decisión de servir a Cristo. Así que vamos a estar considerando la palabra allí, Lucas capítulo 23, versículo 26 al 46. Pero pregunto, yo te voy avisando, pero pregunto, ¿quiénes de los que están aquí han visto, en alguna ocasión u oportunidad, han podido ver la película La Pasión de Cristo? ¿La ha visto? ¿La mayoría la ha visto? ¿Cómo la ha encontrado? ¿Es cruda o no? Es fuerte, ¿cierto? Hay imágenes impactantes, ¿cierto? Que desgarran el corazón el ver lo que Cristo enfrentó. Dicen los expertos, los estudiosos, que la realidad superó la ficción y que Jesús enfrentó mucho más incluso de lo que la misma película puede graficar. Pero algo que me llamó poderosamente la atención, y se lo pregunto, ¿derramó lágrimas usted cuando vio de una manera gráfica? No es Jesús el de la película, pero ¿derramaste lágrimas cuando viste lo que estaba pasando? Lloró, ¿cierto? Lloramos, ¿cierto? Incluso yo lo digo que en algunos países, por ejemplo, en América, la gente ha salido llorando y preguntándose de Jesús, pero también en Asia y en los países musulmanes, cuando se reprodujo, en muy pocas ocasiones que se reprodujo esta película, mucha gente se quedó preguntando: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre que padeció por nosotros? Entonces, hoy día vamos a estar haciéndonos la imagen correcta. Y note cómo comienza este pasaje, por favor. Ahora sí, me ayudas con la primera diapositiva. Mira cómo comienza este pasaje. Quédese con la pregunta allí, o con lo que estábamos comentando, porque vamos a desarrollarlo. ¿Qué impacto provoca en ti la cruz de Cristo? ¿Qué realmente provoca? Pensar en el crucificado. Y miren cómo dice el texto, en Lucas capítulo 23, versículo 26 al 28, primera sección que vamos a estar leyendo, y dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Nótelo bien. El impacto, la reacción de las personas a lo que Jesús estaba enfrentando fue exactamente el mismo de nosotros, ¿no? La gente hacía lamentación. Cuando la gente vio lo que Jesús enfrentó, cuando la gente vio el dolor, cuando vio en este caso la corona de espinas, cuando la gente vio todo el peso, lo que cargaba y lo que estaba en ese momento enfrentando Jesús, todos lloraban, hacían lamentación por él. Pero mira lo que voy a decirte ahora, porque si Jesús hubiese ido al cine, o si Jesús hubiese visto la película contigo, y en ese momento que están corriendo las lágrimas por tu cara, por mi cara, ¿qué es lo que Jesús hubiese dicho? Versículo 28. ¿Qué es lo que Jesús te hubiese dicho a ti? ¿Qué es lo que Jesús me hubiese dicho a mí en ese momento cuando estoy delante del sacrificio? Jesús me hubiese dicho, como le dijo a las mujeres que hacían lamentación por él: no lloren por mí. Sino, ¿por quién debemos llorar? Debemos llorar por nosotros. ¿Por qué lloran por mí? ¿Por qué lloran por mí? Note el control que tiene Jesús en la escena. Note el control que Jesús tiene. Jesús dice: ¿por qué lloran por mí? Y la pregunta que tal vez tú te puedes hacer, y nos vamos a hacer incluso toda esta lección: ¿por qué debemos llorar por nosotros?
¿Por qué debemos llorar por el mundo? ¿Por qué debemos llorar por los perdidos? No lloren por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué debemos llorar por nosotros? La pregunta es súper simple, hermanito, o disculpe, la respuesta es súper simple, mi querido hermano, mi querida hermanita, es porque nosotros estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo, sin la cruz de Cristo, estamos completamente despojados de toda esperanza. Jesús dice, yo sé a dónde voy, yo sé de dónde vengo, yo sé mi destino, yo sé mi lugar, yo conozco todo lo que va a pasar, no lamenten por mí, mejor lamenten por ustedes, ya que ustedes no saben dónde van, ya que ustedes están perdidos. Eso es lo que está pasando aquí en la escena, y si avanzamos por favor, vamos a considerar algo que es muy importante visualizar, que lo mirábamos un poquito en la cena del Señor, porque cuando pensamos en el sacrificio de Jesús, cuando hablamos de la pasión de Cristo, tenemos que entender que Jesús sufrió a 3 niveles totalmente diferentes el uno del otro. Jesús no solamente enfrentó el sufrimiento físico, número 1. Mucha gente hoy en día hace énfasis solamente en el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él sufrió, Él fue golpeado, azotado, crucificado, su carne se dolió, latigazos, puñetazos, palos en su cabeza y todo eso que enfrentó, contusiones, golpes. El cuerpo de Cristo sufrió y padeció mucho. Pero ese no solamente fue el nivel, ese fue el primer nivel en el cual Jesús sufrió. Imagínate, Jesús no solamente duele cuando uno se hace una herida, duele cuando uno enfrenta dolor físico. ¿Cuánto duele cuando alguna vez se ha martillado un dedo? Yo siempre martillo muy poco y cada vez que martillo, me martillo el dedo. Eso es como, tiene que ser la tradición. No puede ser, y cuando uno se martilla un dedo, me he reventado el dedo, uno de repente dice, ¡ah! Pero uno sabe que el dolor dura un momento. Imagínense enfrentar clavos en sus manos y en sus pies de más de 20, 30 centímetros, que atraviesan, que desgarran, que cortan todo. Imagínate una corona de espina que está ahí, incrustándose en la cabeza, en el cráneo, en el cuero cabelludo. Imagínate los azotes, los latigazos. ¿Has visto el flagelo? ¿Se acuerdan de la película? El flagelo que correspondía con bolitas de metal y huesos, que daba con fuerza en la carne y se incrustaba, y al momento de sacarlo, rajaba la carne. Piensa en el flagelo. El flagelo romano era 39 azotes, 40 menos 1 le dice. Imagínense cómo tiene que haber quedado. Dice Isaías 53 que fue desfigurado, ¿cierto? Fue desfigurado su apariencia. No quedó sin parecer, ni hermosura, le veremos, pero para que la apreciemos. Pero no solamente Jesús sufrió físicamente, sino también hay un sufrimiento emocional. Súmele, por favor, ve este segundo nivel, súmele, por favor, también la traición. El sufrimiento emocional de haberse entregado por más de 3 años y medio, toda su vida, y fue entregado, negado, abandonado, traicionado por sus discípulos. Su corazón fue molido por las decepciones de la vida. ¿Te han desilusionado alguna vez en la vida? ¿Te han fallado alguna vez en la vida? ¿Cuánto duele la desilusión? ¿Cuánto duele que la gente te traicione, que la gente te abandone? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús no solamente en la cruz del Calvario está cargando el martirio físico, el flagelo físico, sino también está enfrentando el dolor emocional de venir a este mundo a salvar al mundo, y el mundo lo rechazó, y el mundo lo humilló, y el mundo lo abandonó. Sus propios discípulos lo negaron. Uno mismo lo vendió. ¿Qué decir de los otros 10? Patitas, ¿para qué las quiero? Arrancaron. Allí se fue. Lo abandonaron completamente, imagínense. ¿Cómo tiene que haberse sentido Jesús? Pero increíblemente hay un tercer nivel, más profundo aún, y más increíblemente aún,
Jesús también enfrentó un sufrimiento espiritual. ¿Sabe qué? Algo que muchas veces nosotros no valoramos, no visualizamos, porque Jesús, que había estado en comunión eterna con el Padre, Jesús, ese que dijo: Padre, en la gloria que estuvimos juntos desde antes de la fundación del mundo. Jesús, que los ángeles le adoraban, que en un momento todos caían a sus pies, que los 24 ancianos rendían su corona, que los 4 seres vivientes se ponían ante sus pies. En un momento Jesús decide venir a este mundo, tomar forma de hombre, necesitarlo todo. El que había gozado eterna comunión con el Padre, el que nunca se había separado de su Padre, el que siempre había estado en contacto con el Padre, ahora en la cruz del Calvario, ahora por causa de nuestros pecados, Él está enfrentando toda nuestra culpa, toda nuestra maldad, todo nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Padre abandonó a su Hijo para que ahora tú y yo podamos ser reconciliados. Qué maravillosa es la cruz de Cristo. Padre, abandóname a mí, pero no lo abandones a ellos. Padre, déjame a mí, pero nunca lo dejes a él. Elí, Elí, lama sabactani. Qué terrible tiene que haber sido esa separación. Qué terrible tiene que haber sido ese dolor. Cómo Jesús sufrió separándose de su Padre. ¿Te das cuenta de lo que Jesús enfrentó por ti, hermanito? ¿Te das cuenta de lo que Él sufrió? Lo que Él padeció para ahora darte una oportunidad de vida, para que ahora nosotros podamos ser llamados cristianos, para que ahora nosotros podamos ser hijos de Dios y poder servirle en su iglesia. Date cuenta todo lo que Él ha enfrentado, todo el dolor. No solamente fue su físico, no solamente fue su corazón, no solamente fue su alma. Jesús enfrentó todo esto y lo hizo por ti. Y lo hizo por ti. Y pensó en ti, y estuviste en su pensamiento, y estuviste en su corazón. Avancemos con el pasaje, para que sigamos meditando en esto. Mire, y piensa en esto también, versículo 29 al 31. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿quién nos hará? Piensa un poco en el sufrimiento de Jesús y piensa un poquito en la vida. Yo siempre marco esta frase: en la vida que muchas veces nosotros pretendemos vivir, porque a veces pensamos nosotros que la vida correcta, que la vida verdadera, es la vida feliz, es la vida sin problema, es la vida sin dolor, es la vida sin sufrimiento. Piensen esto: si en el árbol verde hicieron eso, si Jesús vino a este mundo y nos dejó un ejemplo de sufrimiento, de padecer, de dolor, de enfrentar las cosas por la causa de Dios, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? ¿Con qué perspectiva deberíamos vivir nosotros la vida? A veces pensamos que la vida no tiene que tener sufrimiento. Jesús te diría en la cruz: mira lo que enfrenté por ti. Si la vida no tiene que tener sufrimiento, si la vida no tiene que tener dolor. En el árbol verde hicieron esto. La gente estaba asombrada, la gente estaba maravillada. Lo que está pasando con Jesús. Sigamos avanzando. Mira lo que está sucediendo en la cruz del Calvario. Ahora, versículo 32 en adelante. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Otra cosa que también tenemos que darnos cuenta es el profundo amor, la profunda misericordia, como Jesús, lo decíamos en
en clases pasadas cómo Jesús ofrece perdón cuando el mundo no le pide perdón. Padre, Él entiende cómo ve el mundo Jesús. Jesús ve al mundo como desorientados, como perdidos, como ovejas sin pastor. Jesús ofrece perdón cuando nadie más lo pide. Padre, cuando ve los soldados, cuando ve toda la escena grotesca, macabra, el espectáculo, dice Lucas, en ese momento el corazón de Jesús aún todavía clama por gracia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, le dice Jesús a su Padre, no entienden, no saben, no se dan cuenta de lo que están haciendo, no se dan cuenta cómo viven, no están desamparados, están descarriados, no se dan cuenta de las decisiones que toman, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Padre, perdónanos. ¿Qué es lo que quiere Jesús en la cruz? ¿Tú te das cuenta de lo que está diciéndome Jesús ahora mismo aquí en la cruz? ¿Qué es lo que quiere Jesús en la cruz? Que Dios perdone nuestros pecados. Eso es lo que quiere Jesús en la cruz. Jesús quiso el perdón de los soldados, Jesús quiso el perdón de los escribas, Jesús quiso el perdón de los fariseos, Jesús quiso el perdón de los judíos, Jesús quiere el perdón del mundo, Jesús quiere que Dios te perdone a ti. Yo te pregunto, mi hermanito, te pregunto, y sobre todo aquellos que todavía no han ido a las aguas del bautismo, todavía aquellos que no han obedecido el Evangelio, ¿Jesús ha perdonado tus pecados? ¿Tienes el perdón de pecados? ¿Realmente? Piensa en esto. ¿Tienes el perdón de pecado? ¿El Señor te ha perdonado tus pecados? El Señor mismo que fue a la cruz del Calvario para que tuviésemos perdón. Padre, perdónalo. Jesús está mostrando su corazón. Es gracia viva, es gracia pura. Él quiere darte el perdón de Dios. Y hoy día tú puedes irte a tu casa. Hoy día tú puedes irte tranquilo, caminando en paz con Dios, perdonando todos tus pecados. Dios quiere perdonar todos tus pecados. Qué maravilloso es conocer el corazón de Jesús. Aun cuando todavía se está despidiendo, Él está pensando en el perdón. Tal vez le quedan horas, tal vez le quedan segundos de vida, pero nunca se olvida de su misión. Él sabe que Él murió para ofrecer el perdón a este mundo. ¿Qué más nos dice el pasaje, mi hermanito? La escena continúa, recuerda, allí hay dos malhechores. Sí, sigue 35, por favor. Y quiero que pienses esto ahora, por favor. Piénsalo bien allí. Vamos a estar mirando sobre todo versículos 35, 36, 37, 38 y 39. Míralo allí en la palabra, date cuenta. Mira el pueblo. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: salvó. Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Avanza mucho, por favor. Piensa en el pueblo. Ahora piensa en los soldados. Verso 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos. Mira la frase nuevamente: sálvate a ti mismo. Había también en él, sobre él, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y 39. Mira también los malhechores, el pueblo, los soldados, pero también uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 3 ataques, 3 aguijones del diablo. ¿Usted ve al diablo allí o no? ¿Ve al diablo allí? 3 ataques directos de parte del pueblo: la burla, la saña, la maldad, los soldados, el malhechor. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús estaba así? ¿Lo has pensado? De solo pensarlo me incomoda. ¿Te imaginas Jesús se baja de la cruz y no muere por nosotros? ¿Dónde estaríamos?
¿dónde estaríamos nosotros? ¿En qué tiniebla andaríamos? ¿Cuán perdidos estaríamos? ¿Se imagina que Jesús escucha al diablo? ¿Se imagina que Jesús le hace caso al enemigo? Sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Y Jesús se baja de la cruz. ¿Acaso no te acuerdas que Jesús le dijo a Pedro, tú no sabes que yo tengo poder y que puedo mover un dedo y 12 legiones de ángeles llegan? Y esto se termina de inmediato. Jesús tenía poder absoluto y en control de todas las cosas. Pero nótalo muy bien. ¿Qué pasaría si Jesús se salva a sí mismo? Ninguno de nosotros se hubiese salvado, porque Jesús no vino a este mundo a salvarse a sí mismo. Jesús vino a este mundo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Jesús vino a salvarte. Jesús vino a salvarme. Jesús no vino a salvarse Él. Jesús no pensó en su comodidad, Jesús no pensó en su salud, Jesús no pensó en los aspectos materiales que nosotros hoy en día pensamos. Todos queremos tener vida, todos queremos vivir más, todos queremos tener vitalidad. Jesús no pensó en nada de eso. Jesús pensó en salvarte a ti y a mí. Jesús dio el precio y pagó el precio más alto de todo, porque Él no vino a salvarse a sí mismo, Él vino a salvarte a ti. Él vino a salvarte a ti. Entonces date cuenta cuán importante es la salvación para Jesús, que Él está dispuesto a dar su propia vida para que tú y yo seamos salvos. ¿Quieres tú salvarte? Te pregunto. ¿Quieres tú salvarte? ¿Realmente? Si Jesús murió por ti. Si Jesús entregó todo por ti. ¿Te das cuenta cómo está el título? El título que leíamos en versículo 38, en letras hebreas, griegas, en letras latinas. Me fascina y me maravilla. Este es el Rey de los judíos. Me encanta cómo Dios, en medio de toda esta escena grotesca, manifiesta quién es el que realmente murió. Los judíos querían que corrigiese. Este dijo, es el Rey de los judíos. Pero Pilato y las autoridades romanas escribieron, este es el Rey de los judíos. ¿Te das cuenta todo lo que podemos aprender de la cruz? Podemos aprender de la cruz dónde debe estar la verdadera tristeza. No lloren por mí, lloren por ustedes. Podemos aprender en la cruz de Jesús también el precio y el valor del dolor. Mira lo que hicieron en el árbol verde. ¿Qué va a pasar con ustedes? Podemos aprender también en la cruz el valor del perdón. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. E incluso podemos aprender en la cruz el valor de la salvación. Jesús no vino a salvarse a sí mismo. Jesús vino a salvarnos a nosotros. Podemos aprender en la cruz que Él prefirió una cruz, un martirio, un calvario, antes que un trono y una corona. Vivimos toda la vida tratando de ser reyes. Vivimos toda la vida tratando de estar en dominio, en control. Tratar de estar sentados en el trono. Jesús, siendo rey, eligió una cruz. Siendo rey, desechó la corona solamente para morir por cada uno de nosotros. Por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo sucede. Algo pasa, por favor, Joseph, aquí. Muchas gracias. Algo sucede. Hay algo en el carácter de Jesús que lo hace fascinante. Hay algo que en el carácter de Jesús que es magnético. ¿Te acuerdas que uno de los malhechores se burlaba? ¿Te acuerdas que uno de los malhechores le decía, sálvate a ti mismo? Ahora uno de los malhechores recapacita. Se da cuenta, algo está pasando. ¿Será la palabra de este hombre? ¿Será la resignación? ¿Será su paciencia? ¿Será su paz? ¿Será su dominio, su control? Algo está pasando en la vida de este hombre. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, el malhechor de la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo maravilloso en el carácter de Jesús. No sé si fueron las palabras: Padre, perdónalos. No sé si fue el título: este es el Rey de los judíos. No sé si fue su resignación, su paciencia, su hombría, su valentía al enfrentar la cruz. Pero uno de los malhechores fue tocado en la fibra íntima. Comenzó a defender a Jesús. ¿Por qué tú lo atacas? ¿Por qué tú hablas mal de Él? Él es justo. Nosotros padecemos por malos. Él ningún mal hizo. ¿Cómo este hombre llegó a esa conclusión? ¿Cómo este hombre crucificado, también como Jesús, traspasado en sus manos y en sus pies, cómo pudo llegar a entender esta verdad tan profunda? ¿Cómo pudo convencerse que Él es rey y que tiene un reino y que va a venir en su reino? Mira lo que Jesús está logrando allí en la cruz del Calvario. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo Jesús le dijo que tenía un reino? ¿Cuándo Jesús le dijo que iba a volver en su reino? Son conclusiones que este hombre está tomando al pie de la cruz, ahí, al borde de la muerte. Y allí Jesús le da una de las promesas más maravillosas que puede existir, dada de la boca de Él. No me preguntes si por qué el ladrón se bautizó o no se bautizó. No me interesa pensar en eso, porque eso fue en el antiguo pacto. Eso no es parte del cristianismo, por si acaso. No es parte del cristianismo. ¿Ok? Así que si usted quiere retroceder el tiempo e irse antes de Cristo, si quiere ahí, por si acaso, no se bautice. Pero desde que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, desde ahí en adelante se dio el mandamiento de bautizar. Así que no me voy a meter en ese punto, ¿cierto? Porque fue dado antes, por si acaso, antes de establecer un nuevo pacto. Pero mire, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra cosa importantísima también dentro de la cruz de Cristo es la esperanza. La esperanza en la vida eterna. La esperanza en un lugar mejor. La Biblia claramente nos menciona el paraíso desde tres aspectos, por si acaso. El paraíso perdido en Edén, ¿cierto? Al comienzo. El paraíso presente, donde Pablo lo visitó. Y el paraíso futuro, en Apocalipsis, donde va a estar el árbol de la vida y los frutos. Entonces, fíjese muy bien, ¿qué es el paraíso? Parece que el paraíso tiene que ver con un lugar de comunión perfecta con Dios. Parece que el paraíso tiene que ver con un lugar donde la presencia misma de Dios está, porque Pablo pudo oír palabras inefables que es al hombre expresar. Parece de que Adán y Eva estaban en el huerto y podían tener una comunión íntima y perfecta, y parece que en Apocalipsis 21 los que están en el paraíso también tienen una comunión perfecta, porque Él va a enjugar sus lágrimas, porque allí no hay dolor, no hay sufrimiento, y allí están con el Cordero y Él los pastorea, dice Apocalipsis capítulo 21. Entonces note muy bien lo que está diciendo. Jesús va a llevar a este hombre a su presencia, a un lugar de consuelo, a un lugar de salvación, a un lugar de salvación. Paraíso tiene que ver con eso. Paraíso tiene que ver con eso. Específicamente ahora, si usted quiere que le dé la respuesta, específicamente ahora, en el lugar de los muertos tiene que ver con, obviamente, el lugar de consuelo. ¿Cierto? Porque aquellos que mueren con Cristo, aquellos que mueren en Cristo, están en el lugar de consuelo. ¿Cierto? Pero yo quiero pensar en la esperanza. La esperanza de estar en el paraíso. La cruz proclama esperanza. Entonces, miren, la cruz proclama esperanza, la cruz proclama salvación, la cruz proclama perdón de pecados. Avancemos, por favor. Y así termina esta historia. Allí, en versículo 44 al 46, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, nuevamente habla, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La hora de las tinieblas, la hora de la muerte de Jesús.
Él clamó la hora sexta, de la hora sexta a la hora novena, por 3 horas en todo el mundo. Se llenó de tinieblas, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó, pero allí, en la hora de las tinieblas, el Hijo del Hombre entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús murió. Jesús murió para darnos vida. Jesús murió para darnos perdón. Entregó su vida hasta la muerte. Entregó su sangre. Entregó su vida. Se sacrificó hasta el final para que ahora nosotros podamos tener vida, para que podamos tener esperanza. Entonces, ¿qué provoca, hermanito? Vuelvo a la pregunta. ¿Qué provoca en ti y en mí la cruz de Cristo? ¿Provoca algo? ¿Estás agradecido? ¿Está agradecido de la cruz de Jesús, hermano? ¿Está agradecido? ¿Impactado? ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado la cruz del Señor? ¿Te has visto pecador? ¿Te has visto falto? ¿Necesitas de Dios? ¿Necesitas del perdón de Dios? ¿Necesitamos de la salvación? ¿Necesitamos de la esperanza de la vida eterna? Creo que necesitamos la esperanza de la vida eterna. ¿Qué impacto entonces está provocando? Yo quiero que la cruz de Cristo nos marque, que la cruz de Cristo nos impacte, nos transforme, nos gobierne. Eso es lo que Pablo decía cuando pensaba en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo me constriñe, me impulsa, me motiva, me vuelve loco. Cuando pienso en lo que Jesús hizo por mí, cuando veo todo lo que Jesús hizo en la cruz, lo que enfrentó y sufrió, para que ahora yo pueda ser cristiano, para que ahora yo pueda tener vida eterna. Dese cuenta que usted y yo no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho toda la vida es rechazarlo. Lo único que hemos hecho toda la vida es decir, no, todavía no, no quiero, no me agrada, no me gusta. Lo único que hemos hecho toda la vida es poner excusas para no servir a Dios. Y hoy día quiero invitarte en esta mañana o tarde ya a que pienses muy bien qué vas a hacer tú de la cruz de Jesús. ¿Qué vas a hacer tú de la cruz de Jesús? ¿Vas a tomar la cruz? ¿Vas a abrazarte a la cruz? ¿Vas a vivir la cruz? ¿Vas a entregarte a la cruz? ¿O vas a ser indiferente? ¿Qué hizo el mundo? El mundo se burló. ¿Viste el pueblo? Se burlaron. Los soldados, el malhechor, la gente se burlaba. Algunos lloraban. No hacían nada. Allí paralizados. Lloraron y nada. Yo a veces le digo a los hermanos, ¿y de qué te sirvió llorar en la pasión de Cristo? Llorar en una película si sigues pecando como estás pecando. Ojalá que la cruz te cambie. Ojalá que la cruz te diga, no voy a pecar más. Voy a ser mejor persona. Voy a esforzarme más por Dios, voy a esforzarme más por la iglesia. Pero si lloras por llorar, lo único que estás haciendo es sentimentalismo, emocionalismo y nada más. La cruz no quiere emociones, la cruz quiere despertar tu vida, la cruz quiere dar un cambio de 180 grados. La cruz quiere hacerte de una nueva persona. La cruz quiere hacerte una persona diferente. Todos los que fueron impactados en la cruz, donde cuenta Pablo, Saulo de Tarso, Pedro, Juan, la clase de hombres que eran, y cuando fueron tocados e impactados por la cruz, nunca más fueron la misma persona. Nunca más siguieron sirviendo a Dios o siendo de la misma persona delante del Señor. Ellos fueron diferentes, ellos conquistaron multitudes, ellos se fueron a enfrentar al mundo, ellos hicieron la obra de Dios. Nunca más fueron la misma persona, porque fueron tocados por la cruz. Ya no puedo seguir siendo la misma persona cuando me encontré con Cristo. Piensa en el endemoniado, nunca más fue la misma persona. Piensa en la mujer samaritana. Piensa en el que sea en la Biblia, todos los que se encontraron con Cristo, todos los que fueron impactados por Jesús, nunca más fueron la misma persona. Porque la cruz los movió. Porque la cruz los hizo diferentes. Si la cruz te ha tocado, ya no puedes pensar igual. Si la cruz te ha tocado, ya no puedes hablar igual. Si la cruz te ha tocado, ya no puedes comportarte igual. Porque ahora ya no eres tú. Ya no vivo yo, dijo Pablo en Gálatas 2:20. Mas vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo en mí.
Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por ti. Por eso te pregunto, ¿qué impacto? ¿Qué impacto provoca la cruz del Calvario? Pablo decía en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo te pregunto, hermanito, ¿quieres ser salvo? ¿Queremos ser salvos? Le pregunto sobre todo a aquellos que todavía no se han entregado a Cristo. ¿Quieren ser salvos? ¿Queremos realmente ser salvos? Porque para poder ser salvos, dice el versículo 16 allí, tenemos que ser impactados por el poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tú necesitas el Evangelio, yo necesito el Evangelio. Necesitamos el único poder de Dios para salvación. Hoy en día no nos vamos a salvar. La gente dice, no, si somos buenos. No, si yo creo que si hago cosas más buenas que malas, me voy al cielo. No, si yo me voy al cielo. No, si Dios no es malo, ¿cómo me va a mandar al infierno? No, si Dios es amor. No creo que yo me pierda. ¿Cómo yo me voy a perder si Dios es amor? Así decimos. Y así nos engañamos. Porque el único poder que Dios ha entregado, el único poder que Dios tiene para salvar tu vida es el Evangelio. El único poder que Él tiene. Así te lo digo. Y si tú quieres ser salvo, entonces tú tienes que conocer el Evangelio. ¿Cierto? ¿Qué es el Evangelio? Repaso breve, yo creo que usted ya lo sabe, ¿cierto? ¿Qué es el Evangelio? Si usted se acuerda lo que dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pablo dice que el Evangelio por lo menos consta de 5 características. El Evangelio se predica, el Evangelio se recibe, el Evangelio se persevera, el Evangelio se retiene, el Evangelio se cree. Si lo ordenamos mejor, si lo ordenamos de mejor manera, deberíamos decir que el Evangelio debemos recibirlo, debemos retenerlo, debemos creerlo, debemos perseverar en él y debemos predicar. Y debemos predicar. Pero ¿cuál es este mensaje del Evangelio? Ya lo hemos predicado, tú lo conoces bien, estoy solamente repasándolo para aquellos que todavía no lo han escuchado o todavía no se han interiorizado de este mensaje tan importante, pero dice allí, versículo 3 y versículo 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿qué dice? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio, lo que debemos conocer, lo que debemos predicar, lo que debemos retener, lo que debemos perseverar, es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Que Cristo murió, ahí está el poder salvífico, que Él fue sepultado y que Él resucitó. Como estaba diciéndose anteriormente, la muerte de Cristo, que con su sangre ofrece perdón, y la resurrección de Cristo, que provee esperanza y visión, porque nos llama a una vida eterna. ¿Cómo podemos obedecer esto? También conoce la respuesta, muchas gracias, Joseph. ¿Cómo podemos obedecer esto? Nos dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
El Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. ¿Y cómo podemos tener perdón de pecados? ¿Cómo podemos tener salvación? ¿Cómo podemos tener esperanza de paraíso, de vida eterna? ¿Cómo podemos tener la esperanza de una vida nueva? El apóstol Pablo se lo recordaba a la iglesia en Roma. ¿O no saben ustedes, no se acuerdan, que cuando se bautizaron, al momento de bautizarse, murieron con Cristo, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Cristo a una vida nueva? ¿Queremos ser impactados por la cruz? ¿Queremos tener el perdón de los pecados? Pensemos, sigue pasando, porque quería mostrarte esto mucho mejor aún. Porque, si me ayudas con el primer clip, y avanza un poquito más. Síguenos. Y ponele fuego, por favor. Hasta el fuego. Ahora, eso. Por lo que hemos visto hasta el momento, estamos alejados de Dios, ¿cierto? Hemos pecado. El pecado nos pone en condenación. El pecado nos expone a la muerte. El pecado es separación con Dios. El hombre, la mujer, sin Cristo, está perdido. Sin Cristo, estamos separados de Dios. Sin Cristo, estamos esclavos del pecado, somos hijos del diablo, estamos muertos, estamos separados de Dios. Sin Cristo, estamos en la potestad de las tinieblas, somos pertenencia del diablo. Pero fíjese que Dios ha creado un plan para que tú puedas. Gracias, mi hermanito. Sí, dale, hermano. Dios ha creado un plan. Uno más, hasta ahí. Dios ha creado un plan para que tú puedas acercarte a Dios. Un plan para que tú puedas corregir y quieras estar al lado de Dios. ¿Quieres estar al lado de Dios? ¿Quieres estar reconciliado con Dios? ¿Quieres estar en paz con Dios o no? Queremos estar en paz con Dios, ¿cierto? Mire lo que dice este plan, lo conocemos muy bien. Hermano Sabino se lo sabe muy bien, ¿cierto? Siempre lo predica y siempre anda anunciando. ¿Cuál es este plan? Tenemos que oír el Evangelio. Mire, ¿oímos el Evangelio hoy día? Sí, oímos el Evangelio. Miramos lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Vimos lo que la palabra nos decía. ¿Qué más tenemos que hacer? Número 2, tenemos que creer al Evangelio, ¿no? Tenemos que creer que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó. ¿Crees a esto? ¿Creemos que Cristo murió? Lo creemos, ¿cierto? ¿Creemos que Él fue sepultado? ¿Creemos que Él resucitó? Entonces eso nos va a motivar a arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirse? Significa entender que hemos ofendido a Dios y que ya no queremos ir por la senda del pecado, sino queremos ir por la senda de Dios. Cambiar. Dice literalmente la palabra como cambiar de mente. Es lo que significa arrepentirse. Un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Aquel que dice, ya no quiero pecar, ahora quiero ir por el camino de Dios. Eso nos lleva a confesar nuestra fe. A confesar que Cristo es el Señor, a confesar en este caso que Él murió por mí, y eso debe ser sellado por la decisión del bautismo y de obedecer el Evangelio. ¿Qué nos dice la Escritura? El Señor nos dice allí en Hechos capítulo 22 versículo 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Quiero que piensen, quiero que analicen, mediten. ¿Hay aquí alguien que hasta el momento no haya entregado su vida al Señor? ¿Hay alguien aquí que no haya entregado su vida al Señor?
¿Quién? ¿Hay alguien aquí? Que mire hacia abajo el que no sabe, que no entrega, porque es la única manera. ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros? Si tú te fijas muy bien, mi hermanito, ¿qué desea el Señor de nosotros? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Última diapositiva, por favor, Dios. O la penúltima, disculpe. Te pregunto, ¿ha obedecido el Evangelio? ¿Ya supo qué es el Evangelio y cómo lo ha obedecido? ¿Ha obedecido a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? ¿Qué va a hacer con la oportunidad que Dios está dando ahora? Dios nos está dando una oportunidad de vida eterna. ¿La vas a aceptar? ¿Va a aceptar la invitación del Señor? Hermanito, aquí hay agua. Incluso ya está lista y preparada. Si alguien quisiera aceptar el llamado del Señor, si alguien se sintiera llamado por Cristo, si alguien entendiese que este es el momento y la hora de la salvación, ¿aceptaría la invitación de Jesús? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Cristo sigue llamando a tu pueblo. Y todavía hay tiempo, ¿cierto? Y la última. Completa así. ¿Quieres ser salvo? Es la pregunta que quiero hacer en el final de esta lección. ¿Quieres ser salvo, mi hermanito, mi hermanita? No quiero ser tan invasivo con las preguntas directas, pero entiéndame la lección. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere que Dios perdone todos sus pecados? ¿Quiere entregar su vida al Señor? ¿Alguien en este momento ha recibido el llamado de Dios? ¿Ha recibido el Evangelio de Cristo? ¿Y quiere obedecer el Evangelio en las aguas del bautismo? Solo mi ánimo es que no dejemos pasar el tiempo. Solo mi ánimo es que entendamos que el llamado de Dios, como dice su palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano, ¿cierto? Hoy es día de salvación. Y le quiero dar gracias a todos ustedes por esta preciosa oportunidad de todo corazón. Muchas gracias por permitirme ofrecer este mensaje. Yo voy a dejarlo hasta aquí, pero yo sé que mis hermanitos siguen trabajando y esa es la idea, ¿cierto? No necesitamos responder emocionalmente, pero lo que yo quiero decirte hoy día es que Cristo te está llamando. Este es el mensaje que tú tienes que recibir. Decídete, decídete por Cristo, decídete por la salvación. No te vayas a tu casa en pecado, separado de Dios. No te vayas perdido, cuando puedes tener perdón, vida eterna y esperanza. Puedes ser una persona nueva y diferente. Cristo te está dando esta oportunidad y no desaprovechemos las oportunidades que el Señor nos provee. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Sé que vamos a hacer un cántico, ¿cierto?, de invitación. Así que mi hermanito Juan Carlos, acompáñame si quieres. Y muchas gracias. Que Dios bendiga su palabra.